SAT 2021 apresenta PhD pelo Nazarene Theological Seminary e doutor pelo Asbury Theological Seminary, com especialidades em discipulado, liderança, educação e engajamento missional. Com vocês, Steve Goldberg. Saludos, mis hermanos y hermanas en Brasil. Cómo me alegra poder conectar con ustedes a través de este video. Aunque quisiera estar en medio de un salón de sesiones con todos ustedes, conociéndoles persona a persona, estoy contento que por lo menos podemos aprovechar este medio a través de las millas para poder conectar y pensar en la palabra de Dios y el llamado de Dios para nosotros en estos tiempos. En la sesión hoy vamos a estar pensando en un concepto que yo he nombrado Antorcha Nehemías. Hace muchos años, cuando yo todavía era misionero en Costa Rica, nosotros iniciamos un movimiento basado en el libro de Nehemías. Porque nosotros vimos en Nehemías un gran ejemplo de cómo responder a tiempos de crisis, tiempos de necesidad, de cómo levantar y reedificar los muros, de reedificar la iglesia. Entonces, yo espero que las enseñanzas que voy a compartir con ustedes en esta sesión van a conectar para ustedes en su contexto, en su situación. Aunque yo no puedo hablar específicamente de la situación que cada uno de ustedes está viviendo como pastor, como líder en el contexto de Brasil, yo sí puedo hablar principios y dar ideas que yo espero que van a ayudar a ustedes a hacer las conexiones y pensar en cómo ustedes pueden coger los principios bíblicos, las enseñanzas de Dios para desarrollar un ministerio eficaz en medio de tiempos difíciles. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta primera sesión de los fundamentos que la palabra de Dios nos dé en ese primer capítulo de Nehemías, el capítulo 1, antes de entrar al texto, quiero hablar un poquito del contexto. Porque cada vez que nosotros vamos a aplicar la palabra, primeramente hay que entender el contexto en el cual fue escrito, pero también el contexto en el cual estamos recibiendo la palabra. Yo voy a tratar de ayudar a ustedes a ver el contexto de Nehemías con algunos detalles, pero ustedes me van a tener que ayudar en hacer las conexiones con su contexto, en su país, en su iglesia local, en su comunidad. Entonces, cuando estamos pensando en el contexto de Nehemías, nosotros pues recordamos que Jerusalén había sido destruida en más o menos 586 a.C. Y luego el templo fue reconstruido en 516. Unos 70 años pasaron entre el tiempo de la destrucción y el tiempo de la reedificación. No hasta 440 antes de Cristo es que llegamos a esta historia de Nehemías, cuando él va a llegar a Jerusalén después de haber recibido el mensaje de hermanos de Jerusalén, de la ciudad. Y entonces, este pasaje en Nehemías, este contexto, es el producto de la exhortación dada por Jeremías en el capítulo 29. Escuchen los primeros versículos de Jeremías 29. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre. Los únicos, los jefes de Judá y de Jerusalén,
los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyen casas y habítenlas, planten huertos y comen de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietas y nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y piden al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Eso fue los versículos 1 al principio del versículo 8 en este capítulo 29 de Jeremías. Y qué interesante esta palabra que llegó al pueblo de Israel cuando ellos estaban en exilio. Dios se comunicó con ellos diciendo que ellos deben de buscar el bienestar de sus propias vidas y también de la ciudad donde Él les había llevado. A través de ellos, Dios iba a bendecir también a Babilonia. Y es en este contexto que encontramos a Nehemías. Él ha sido parte de este proceso de construir casas, de habitar ahí en el exilio, de desarrollar toda una vida, hasta que él llegó a un puesto en el palacio del rey. Y entonces, en este contexto, recibimos el mensaje que ahora vamos a ver en Nehemías. Es interesante el contexto, viendo que Dios bendijo a su pueblo aún en medio del exilio. Él todavía estaba con ellos, aunque estaban en exilio, estaba usando sus vidas, bendiciendo a sus vidas. Pero hay más para ver en esta historia, y por eso pasamos ahora a Nehemías capítulo 1. Y ahora en Nehemías capítulo 1 vamos a entrar a hablar de esta antorcha Nehemías. Y vamos a ir paso por paso, leyendo algunos versículos y pensando en un concepto. Pero vamos a ver Nehemías 1 hasta el 11 en esta sesión. Entonces, dice la palabra de Dios: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Quislo del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos, que se habían librado del destierro, y por Jerusalén. Entonces podemos ver en el principio aquí, nos está dando un contexto claro. Nos habla de la ubicación, están en la ciudadela de Susa. Nos habla del templo, del tiempo, porque es el mes de Quislo del año 20. Entonces hay claridad de comunicación aquí que nos está dando un contexto concreto, en el cual llegó un hermano de Nehemías y otros hombres que venían del destierro con un mensaje a Nehemías. Y cuando Nehemías pregunta por el estado de Jerusalén, preguntando por la situación de su ciudad, de su pueblo, entonces él va a escuchar estas palabras. Ellos me respondieron: Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada por sus puertas, consumidas por el fuego. Ellos hablan de un contexto sumamente difícil, un contexto en el cual el pueblo que quedó en Jerusalén está enfrentando una gran calamidad.
Pero no es solamente una calamidad que están enfrentando, sino enfrentan la humillación. Ahí estamos viendo el contexto, un contexto complicado, difícil para el pueblo. Aunque han quedado libres, en un sentido, ellos están en una situación mucho más difícil que la situación de Nehemías y los que estaban viviendo en el exilio. Entonces, cuando estamos viendo este contexto, estamos viendo esa palabra que llega a Nehemías, vemos la respuesta de Nehemías. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Podemos ver la manera en que Nehemías fue conmovido. Podemos ver en Nehemías el duelo y quebrantamiento. Yo sé que muchos de ustedes, al escuchar las noticias que salen de Brasil, que salen de muchas partes del mundo, que estamos en medio de esa pandemia mundial, aunque algunos en ciertas partes del mundo hablan de que el pandemia, la coronavirus es algo del pasado, pero sabemos que no es cierto. La realidad es que sigue presente. Aunque hay pueblos que están luchando y hay algunos lugares donde va mejorando, la situación mundial sigue muy difícil. Y según las noticias que escucho saliendo de Brasil, ustedes están en medio de una lucha aún en contra a ese virus tan terrible y todas las consecuencias secundarias que les está afectando. Cuando escucho noticias de inundaciones, del desastre natural, de caos en medio del pueblo, estamos viendo que estamos en medio de tiempos de crisis. Y yo puedo imaginar que para algunos de ustedes han habido momentos que cuando ustedes como Nehemías se han sentado a llorar. Ustedes han entrado en este duelo y quebrantamiento de corazón por su pueblo, por su familia, por la situación que están viviendo. Y hermanos y hermanas, quiero pausar aquí un momento para decir, Dios no les ha olvidado. Dios está presente aún. Dios está listo para operar y Dios quiere levantar un pueblo que va a responder a esta situación. Pero empieza cuando Dios provoca a su pueblo al duelo y al quebrantamiento. Provoca a su pueblo a levantarse y dar una respuesta. Entonces, cuando estamos viendo aquí en este pasaje como Nehemías, al escuchar la noticia de su pueblo, se sentó a llorar. Pero él no quedó así, no quedó solamente llorando, sino que él agregó a ese lloro, a ese llanto de corazón, el ayuno y la oración. Porque él estaba reconociendo que aunque la situación estaba mal, él servía a un Dios quien podía responder, quien podría traer un cambio, una transformación a su pueblo. Entonces, en vez de quedarse enfocado en el problema, en la situación tan difícil, Nehemías tomó la decisión de volver la mirada a Cristo Jesús, al Dios del universo, y hacer oraciones y ayuno buscando a Dios, esperando a Dios, escuchando a Dios para su respuesta. Entonces, hermanos y hermanas, cuando pensamos en esta antorcha Nehemías, que lo que hizo Nehemías no era solamente quedar con duelo y quebranto, sino que él entró en la oración y el ayuno. Entonces, aquí tenemos los primeros 3 principios. El primer principio, ser sensible a la situación del pueblo y al mensaje que viene a nosotros
de parte de nuestros hermanos, pero también de parte de Dios. Porque yo tengo que creer, yo estoy convencido que Dios estaba moviendo a su pueblo, que Dios estaba provocando ese momento. Y entonces cuando Nehemías, siendo sensible, fue movido, fue tocado, él sabía que el recurso de la oración y del ayuno estaba a su alcance. Hermanos y hermanas, también para ustedes el día de hoy, la oración, el ayuno está a su alcance. Dios está presto, listo para oír, para escuchar, para recibir a cada uno de nosotros al entrar en este tiempo de búsqueda de Dios, de clamor a Dios a través de la oración y del ayuno. Pero podemos ver lo que Nehemías hizo, porque Nehemías no quedó solamente orando por esa otra gente, sino que en la oración de Nehemías, escuchen esas palabras de Dios en el versículo 5. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen sus mandamientos, te suplico que me prestes atención y que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ore en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos, decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Entonces, cuando vemos la oración de Nehemías, podemos ver algunos principios importantes para nosotros. Porque podemos ver que Nehemías intercede por el pueblo, intercede por Jerusalén. Entra en ese tiempo de intercesión. Él se pone en la brecha, como Ezequiel nos habla de cómo Dios buscando un hombre, una mujer, quien se ponga en la brecha a favor de los que están necesitando a Dios. Aquí Nehemías es uno que respondió y se puso en la brecha, que empezó a interceder, a orar a favor del pueblo de Israel. Pero también podemos ver en su intercesión que él entró en la confesión. Pero hay algo muy importante cuando vemos la confesión de Nehemías, cuando vemos lo que él confesó. Porque él dijo, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Nehemías se identificó con el pueblo de Israel y su condición. Se identificó con ellos en el duelo y el quebrantamiento al principio, pero ahora se identifica con ellos en la confesión. Él no oró una oración de confesión a favor del pueblo diciendo, Señor, por favor, perdone a ellos por lo que ellos han hecho, sino que él se identifica con el pueblo de Israel. Él y su familia son parte, porque él está reconociendo que ellos están viviendo bajo el juicio de Dios. Él está en exilio con su familia, aunque están bien en un sentido. Ellos han perdido su identidad como pueblo. En Jerusalén están mal. Aunque tienen libertad, en Jerusalén no hay muros, los muros están caídos. Y esta es una parte de la identidad de una nación. Es la parte, los muros y la fortaleza que daban los muros, daba identidad. Era razón de orgullo ver los muros bien construidos. Entonces los muros caídos, eso fue humillación para ellos. Entonces Nehemías se identificó con ellos. Yo no sé cómo es la situación de cada uno de ustedes el día de hoy. Si su familia ha sido tocado en una manera bien directa,
Si ha perdido al COVID-19 a alguien de su familia, un padre, un hijo, un hermano, una hermana, o si hasta el momento no han sido tocados directamente, pero sí ha visto en su iglesia, en su ministerio, en su comunidad, los muchos que han sido afectados. ¿Hasta qué punto se identifica con ellos? ¿Hasta qué punto está participando en el dolor, en el llanto del pueblo en medio de estas circunstancias tan difíciles? ¿Cómo está respondiendo a la pérdida de empleo para muchas personas, la falta de recursos en diferentes situaciones? Quizás muchos de ustedes han sido afectados directamente, quizás no. Pero en medio de esta situación, Dios nos llama a identificarnos. Pensamos un momento en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Podemos ver este principio ahí también, porque es una oración plural. Empieza Padre nuestro. Y también cuando habla de la provisión es dénoslo hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que están en deuda con nosotros. Entonces es plural, identificándose con el pueblo de Dios, identificándose con los demás. No es una búsqueda individualista, sino que es una búsqueda colectiva del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios unidos. Esto es lo que estamos viendo en Nehemías aquí en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Esta gran enseñanza para nosotros, para el día de hoy. Y entonces vemos también en esta oración, seguimos con el versículo 8. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan y yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Podemos ver, después de la intercesión, después de la confesión, entonces la oración de Nehemías incluye la palabra o promesa de Dios. Nehemías no está pidiendo solamente lo que él quisiera ver. Él no está orando según deseos humanos, sino que Nehemías, un conocedor de la palabra de Dios, empieza a orar a Dios sus propias palabras, las palabras de Dios, diciendo, ¿cómo dijiste a Moisés? ¿Cómo dijiste a tu siervo? Si ustedes pecan y yo os dispersaré a las naciones, es lo que han experimentado. El pueblo pecó, han sido dispersados. Aunque hay un grupito ahí en Jerusalén, ya es un grupito. Hay más ahí en Babilonia, en las diferentes partes, como Nehemías ahí en la ciudadela de Susa. Están dispersos por su pecado. Pero la promesa de Dios es, si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. ¡Qué palabra más especial que Nehemías está orando ahí! Porque en este pasaje, no es solamente la restauración de un pueblo. No es solamente una oración para volver a levantar los muros, para mejorar la situación económica del pueblo, para mejorar la reputación, la fama del pueblo. Sino que esa frase final de la promesa de Dios es que los haré volver al lugar donde yo he decidido habitar. Hermanos, hermanas, muchas veces en mis reflexiones, en mis oraciones de este año pasado,
la plegaria más fuerte de mi corazón no es que el coronavirus se vaya. No es que las situaciones económicas mejoren. Aunque oro por la sanidad de la tierra, de las personas. Oro por la restauración de economías que están afectando a mucha gente en maneras muy directas y están en situaciones muy complicadas. Pero mi oración más profunda es la oración que Dios despierte a su iglesia, que Dios nos trae de nuevo al lugar donde Él ha decidido habitar, porque por mucho tiempo, en muchos pueblos, nosotros hemos estado viviendo conforme a nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras estrategias, siguiendo muchos otros dioses, aunque no los llamamos así. Pero muchas veces así es. Aún a veces la misma iglesia llega a ser un Dios que reemplace el Dios verdadero. Porque estamos haciendo más a favor de la institución que estamos haciendo para habitar en la presencia de Dios, para experimentar la presencia de Dios. Y en medio de esa pandemia mundial, yo estoy convencido que nuestra necesidad, nuestra urgencia más grande es una renovación, una restauración de la presencia de Dios en medio nuestro. De poder volver a establecer una identidad que está fundamentada en la persona de Dios, en la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios. Y estos principios de Nehemías nos hablan de un encuentro con Dios, un volver a Dios. Y este pasaje termina con estas palabras. La oración de Nehemías en el versículo 10. Ellos son tus siervos. Aún él puede decir, el pueblo de Israel, ellos son tus siervos. Y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Aunque están dispersos, aunque están en exilio, aunque están en una situación bien difícil, este es el pueblo a quien Dios redimió. Este es el pueblo que Él actuó de una manera tan increíble por las plagas, abriendo el mar rojo, haciendo a ellos cruzar por los desiertos para llegar a una tierra prometida, proveyendo para ellos en todo el camino. Eso es lo que Nehemías está recordando con esta oración. Y él está clamando de nuevo, este es pueblo tuyo. La iglesia misionera de Brasil es pueblo de Dios, un pueblo que Dios redimió con propósito. La iglesia aquí en los Estados Unidos es pueblo de Dios, que Dios pagó un precio para redimir a nosotros. Y todos necesitamos volver a ese lugar. El lugar donde habita de Dios, la presencia de Dios. Y Nehemías terminó diciendo, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo te concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Entonces, después de orar estas palabras de Dios, las promesas de Dios y clamar a Dios para restaurar la identidad del pueblo, podemos ver que Él también está reconociendo un llamado y un compromiso con el arrepentimiento. Él ha confesado los pecados. Él, su familia, todo el pueblo han confesado sus pecados a través de esa oración de Nehemías. Hacia ahí Él va a guiar al pueblo en el tiempo que está por desarrollar. Pero no quedó solamente con la confesión. No quedó diciendo, sí, pecamos. Qué lástima, pecamos. Sino que de la confesión y la proclamación de la palabra y las promesas de Dios, ellos empezaron a caminar en una dirección nueva.
El arrepentimiento les llevó a una dirección nueva. Entonces, el arrepentimiento nos habla de un alineamiento de sus vidas a las condiciones y a las promesas de Dios. Y Nehemías terminó su oración sabiendo que aunque él era copero del rey, que él estaba bien en su vida personal, que su familia inmediata estaba bien, él no quedó solamente con su situación personal, porque él se identificó su pueblo, se identificó con Dios y lo que Dios estaba haciendo. Y él oraba: te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Ahora Nehemías quiere decir: Señor, en la posición donde tú me has puesto, yo quiero que tú me das el favor, que tú abres las puertas, para que ahora yo pueda ser parte de la solución, parte de la respuesta. Cuando nosotros empezamos a orar, cuando hay duelo y quebrantamiento, cuando nos identificamos con la situación del pueblo y estamos reconociendo que somos partícipes de esta realidad y entramos en oración y ayuno, intercesión y confesión y empezamos a clamar la palabra de Dios y sus promesas para su pueblo a través de los siglos, nosotros nos alineamos con Dios, alineándonos nosotros mismos, pero también nos ofrecemos como instrumentos de Dios. Hermanos y hermanas, yo les invito al concluir esta sesión, esta primera sesión que estoy compartiendo con ustedes, que ustedes tomen un tiempo para meditar. ¿Dónde es que Dios le ha puesto a usted? ¿Cuál es la posición? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Cuáles accesos tiene usted? ¿Cómo puede Dios utilizar su vida en respuesta a los más necesitados? ¿Cómo puede levantarle en medio de circunstancias bien difíciles para ser el líder, para ser el instrumento de Dios, quien sirve a los demás, listo a poner a un lado sus preocupaciones personales para enfocarse en Dios? No nos enfocamos primeramente en el pueblo, nos enfocamos en Dios. Al escuchar la situación del pueblo, no es ver qué puedo hacer yo, sino es buscar a Dios y decir: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en medio nuestro. Y aquí estoy, siervo tuyo, para caminar contigo y para ser un instrumento tuyo. Hermanos y hermanas, aunque nos enfrentamos con situaciones bien difíciles el día de hoy, también hay grandes oportunidades adelante de nosotros, como hijos y hijas de Dios, para formar parte de este pueblo de Dios que Él quiere levantar para dar respuesta a este mundo. Una respuesta eterna a través de la presencia de Dios, el encuentro con Él. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.